a todos los hermanos, a todas las hermanas. Doy gracias al Señor por estar una vez más con todos ustedes para poder seguir meditando y escudriñando la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios. Vamos a estar con esta meditación durante toda la semana, hermanos, a la misma hora. Así que tal vez el día miércoles hagamos una reunión entre todos de 2 horas. Yo les voy a avisar en todo caso, ¿no? El día miércoles, hermanos amados. Entonces, yo creo que esto es algo bueno para nosotros porque de esta manera nosotros podemos ir adelantando, ¿no?, nuestra meditación en la palabra del Señor. Y a la vez, esta es una buena excusa para poder estar juntos, para poder comunicarnos. Ustedes comuníquense por medio de este Facebook, Pastor Ramón Encina, con esta predicación, mandando textos bíblicos, aportando también versículos, como el Señor le vaya dando, hermano. Bueno, vamos a hacer una oración. Saludo a mi amada esposa, a mis hijos, a mi amada hija y a todos los hermanos. Señor, estamos delante de tu presencia, estoy delante de tu presencia en este día para pedirte que tú me ayudes a trazar tu palabra. Señor, que lo haga con tranquilidad, Señor, y con madurez y con la guía de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame y bendíceme en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quería aclarar antes, en el día de ayer, en la enseñanza que habíamos dado desde del capítulo 8, habíamos dicho algo sobre la virginidad. Y habíamos dicho que un hermano no pierde la virginidad cuando peca. Bueno, eso yo quería retractarme de esa declaración, porque ciertamente que desviarse del camino del Señor o tener relación con alguien que no sea Cristo es una fornicación. Ese es un pecado de fornicación, y entonces ahí esa persona de alguna manera pierde la virginidad. Entonces no pierde la salvación porque la salvación es eterna, pero pierde el supremo llamamiento de la esposa y pierde también el lugar de vencedor total. Esto yo quería aclararlo porque ayer como que se dio, o perfectamente yo di a entender como que uno, aunque pecara, no perdía la virginidad, pero sí, se pierde. Así que me retracto de esa declaración y vamos a continuar con el capítulo 8. Alabado sea el Señor. En el capítulo 8, el apóstol Pablo nos dice así: por lo que hace a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conciencia, la conciencia hincha más el amor edifica. En la versión 1960 dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, fíjense ustedes, hermanos amados, cómo el Señor, por medio de la Escritura, por medio de lo que le reveló al apóstol Pablo, antepuso el amor al conocimiento. ¿Vio? Entonces nos está llevando a un lugar donde es necesario que nosotros desarrollemos el amor, o que el amor se desarrolle en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma. Tiene que llegar a una madurez el amor donde podamos de esa manera convivir. Porque cuando dos chicos se quieren, se aman, especialmente si son hermanos,
si no se llega a una madurez en ese amor, van a vivir peleando. Pero cuando ya el amor de hermano ya es maduro, ya entonces no hay más peleas, sino que hay entendimiento. Hay que soportar, hay que tolerar, y entonces necesitamos un amor maduro para poder establecer lo que el apóstol nos llevó en el capítulo 7, que es la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que lo más importante para nosotros es tener comunión con nuestro Señor Jesucristo, con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque en esa comunión nosotros vamos a poder llegar a formar el cuerpo de Cristo, la iglesia local. Es muy importante que no antepongamos ninguna otra comunión, sino que nosotros entendamos que lo más importante para poder edificar el cuerpo de Cristo es nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo, con la cabeza del cuerpo, con Dios mismo. Entonces acá dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y sabemos que el conocimiento que envanece es el conocimiento secular, ¿no? El conocimiento que tiene el mundo, ¿no? El conocimiento que tiene las denominaciones. Pero el conocimiento que viene de parte de Dios, eso no envanece, sino por el contrario, nos vuelve hombres humildes. Un conocimiento que viene del Espíritu Santo nos hace hombres y mujeres humildes. Pero acá dice, el apóstol Pablo está refiriendo al conocimiento secular, al conocimiento religioso, al conocimiento de la idolatría y de todos los dioses de este mundo, ¿no? Porque ese conocimiento envanece, porque si usted habla con una persona, ¿no?, que adora a otros dioses que no sea el Dios del cielo y de la tierra, entonces usted va a ver que él tiene un envanecimiento porque tiene un conocimiento, ¿no?, que otros no tienen. Pero dice, el amor edifica. Entonces, fíjese que otra vez volvemos al capítulo, creo que era al capítulo 3, ¿verdad? Donde se nos hablaba de la edificación a nosotros, que cada uno edifica Pablo dice, yo puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno cuide cómo sobreedifica. Entonces tenemos que ver que el amor edifica. En el amor están los tres materiales necesarios para una buena edificación, para que cuando pasemos por la hora de la prueba nosotros no salgamos reprobados, sino que salgamos aprobados. Por eso, si alguno se imagina que conoce los materiales para poder edificar, entonces tiene que reconocer que para poder edificar se necesitan los mejores materiales. Y eso nosotros ya lo hemos visto en el capítulo 3. Ahora dice en el versículo 2, dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo. Claro, si alguno se imagina que se conoce a sí mismo, que sabe algo, ¿no?, aún no sabe nada cómo debe saberlo. No sabe cómo debe saberlo. No, esto hablando de la persona que depende del conocimiento natural, de la persona que depende de su propia capacidad. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo, dice. Alabado sea el Señor. Ahí nosotros podemos ver en el capítulo 13, ¿no?, que también más o menos dice lo mismo, 13:8, dice, el amor nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, mas la ciencia ha de ser quitada. Gloria al nombre del Señor. Fíjese que cómo nos habla la palabra del Señor a nosotros, ¿no? En el versículo 8 dice,
El amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada. Entonces, mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de Dios. Es decir, que nosotros somos conocidos de Dios. Dios nos conoce a nosotros. Como dice ahí en Gálatas 4, versículo 9. 4:9, que nosotros somos conocidos de Dios. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocido de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y a los pobres redumentos en los cuales queréis volver a servir? ¿No? Nosotros somos conocidos de Dios, es decir, que Dios nos conoce a nosotros por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿No? Y si nosotros siendo conocidos de Dios, ¿cómo nos vamos a volver, ¿no?, a lo que éramos antes? ¿Vio? No podemos nosotros volvernos a lo que éramos antes. Alabado sea el Señor. Ahí podíamos leer, ya le digo, hermanos, dice en Nehemías 1:7, dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Él nos conoce a nosotros. En las diferentes funciones que nosotros tenemos también nos conoce. Porque en Juan 1:48 le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Yo? Y también nos conoce por nuestro propio nombre, dice. En Juan 10:3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por sus nombres y las saca. Y también nos conoce en una relación íntima, porque ahí en Juan 14: yo soy el buen pastor y él conoce y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, ahí en 1 Corintios 8 te dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces, fíjese, nosotros somos conocidos por el Señor, ¿no? Porque amamos al Señor. Entonces Él nos conoce, Él está al tanto de nuestro amor. Gloria al nombre del Señor. Ahora dice en el versículo 4: acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más de un Dios. Para nosotros solamente Jesucristo es nuestro Dios. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No hay otro Dios para nosotros, ¿no? El único Dios para nosotros es el Dios del cielo y de la tierra, su Hijo Jesucristo. Porque aunque hayan algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ¿no? Está entre paréntesis eso, porque aunque haya algunos que se llaman dioses o en el cielo o en la tierra, dice, fíjese, se llaman dioses. Ahí en Juan capítulo 10, versículo 34, dice así. Dice: y respondió Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿Yo? Como en el Salmo 82:6. Salmo 82:6. Fíjese, hermanos amados. Dije, en el versículo 4: librad al afligido y al necesitado, liberadlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tiniebla, vacilan todos los cimientos de la tierra. Yo digo: vosotros sois dioses e hijos, todos vosotros del Altísimo. Gloria al nombre del Señor.
Lógicamente que para entender este versículo tendríamos que leer todo el texto completo. Pero acá lo que no me quiero desviar de lo que veníamos viendo aquí en el libro de Primera de Corintios. Entonces, para nosotros hay un solo Dios, ¿no? Aunque el mundo tiene muchos dioses, hay muchos dioses en este mundo, pero para nosotros el único que existe es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales son un solo Dios. No aceptamos otros dioses nosotros, ¿no? En cambio el mundo tiene muchos dioses, pero nosotros no. Nosotros pero no tenemos más que un Dios, el Padre, el cual son todas las cosas, ¿no? Del cual son todas las cosas son del Padre, ¿vio? Del cual son todas las cosas. Y vosotros en Él, y nosotros estamos en Él. Y un Señor Jesucristo, ¿no? Por el cual son todas las cosas, y nosotros por Él. Quiere decir que nosotros estamos en Dios, ¿no? Porque de Él son todas las cosas, y nosotros estamos en Dios. Y estamos en un Señor Jesucristo. Tenemos al Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, ¿no? Porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Porque dice ahí en Primera de Juan, en el capítulo 1:3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Vio? Entonces por Él son todas las cosas. Por medio de Cristo Jesús, nuestro amado Señor, son todas las cosas, ¿no? Entonces nosotros vemos que del Padre son todas las cosas, y nosotros somos de Él también. Y un Señor Jesucristo tenemos por el cual son todas las cosas, porque todo lo que fue creado para Él y por Él. Gloria al nombre del Señor. Y tenemos a nuestro Señor Jesucristo como la cabeza, ¿no? Y nosotros estamos en Él, ¿no? Estamos en Él. Alabado sea en el Señor. Nosotros también estamos por Él, por el Señor Jesucristo. Estamos en el Padre y estamos por el Señor Jesucristo. Por Él estamos nosotros. Mas no en todos hay este conocimiento, dice. Mas en todos no hay este conocimiento, porque algunos con conciencia de ídolo, hasta aquí comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia siendo flaca es contaminada. ¿Vio? Porque para nosotros, que tenemos a Dios, ¿no? A aquel que le pertenece todas las cosas, al Padre, ¿no? A Él le pertenecen todas las cosas y nosotros estamos en Él, y tenemos a nuestro Señor Jesucristo por quienes son todas las cosas, y nosotros somos por Él, estamos por Él. Entonces, hay algunos que no tienen este conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Los que no tienen este conocimiento, ¿no? Algunos tienen la conciencia de los ídolos hasta aquí, ¿no? Porque mucha gente necesita a un Dios, necesitan ver a un Dios, entonces se hacen imágenes, imagen de hierro, imagen de madera, imagen de bronce, imagen de piedra, se hacen un Dios. Y porque no tienen este conocimiento. Entonces su conciencia está sujeta a eso que ellos creen, están sujetas a ese Dios que ellos tienen. Ahora nosotros no, para nosotros, todos los dioses que el mundo tiene, para nosotros no tienen valor, no tienen poder, son ídolos muertos, porque la Biblia dice que los dioses de ellos están muertos, y aquellos que los adoran son semejantes a ellos, están muertos. Nosotros estamos vivos, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos un Dios muerto, sino que tenemos un Dios vivo.
Y nuestro Señor Jesucristo sabemos que Él resucitó de entre los muertos y hoy vive a la diestra de Dios, en las alturas. Él, nuestro Dios está vivo, pero el Dios de ellos está muerto. Pero en su conciencia, los que no tienen este conocimiento, tienen en su conciencia un ídolo. Y nosotros sabemos lo que la Biblia dice con respecto a los ídolos, que ellos tienen ojos pero no ven, tienen oído pero no oyen, tienen boca pero no hablan, tienen pie pero no caminan, tienen manos pero no palpan. Semejante a ellos son aquellos que los adoran. ¿Se da cuenta? Es decir, que lo que sacrifican a los ídolos no tiene, para nosotros no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Y entonces, pero para ellos sí. Para ellos, cuando ellos tienen conciencia de ídolo, ¿no? Comen lo sacrificado a los ídolos. Ofrecen carne a los ídolos, o ofrecen diferentes sacrificios y ellos comen de esos sacrificios. ¿No? Porque para ellos es el Dios que ellos tienen. Entonces, como han sacrificado los ídolos y su conciencia, siendo débil, es contaminada. Fíjese, como dice ahí en Romanos 14, Romanos 14, hermano. 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo, mas aquel que piensa que alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No arruines con tu comida aquel por el cual Cristo murió. ¿Se da cuenta? Gloria al nombre. Y el versículo 23 dice, mas el que hace diferencia si comiere es condenado, porque no comió por fe, y todo lo que no es de la fe es pecado. Entonces, ¿qué está hablando el apóstol Pablo aquí? A la iglesia, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y un ídolo se envanece sobre otro ídolo. Un Dios se envanece, que el mío es más poderoso, que el mío es más capaz, que el mío es fuerte, más fuerte que el tuyo, y bueno, se envanece. Pero acá Pablo dice que para nosotros hay un Dios, el Padre, y nuestro Señor Jesucristo, y nosotros por Él. Entonces dice que no en todos hay este conocimiento, porque algunos con conciencia de ídolo hasta aquí comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo contaminada, siendo flaca, es contaminada su conciencia, porque ellos no comen nada si no es sacrificado a los ídolos. Entonces es contaminada su conciencia. ¿Por qué es flaca? ¿Por qué es flaca su conciencia? Porque no tienen conocimiento de Dios, no tienen conocimiento de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Entonces los ídolos muertos los llevan a ellos. Y nosotros sabemos que detrás de un ídolo hay un demonio, o más. Entonces los demonios, ¿no?, usan la idolatría para poder esclavizar a la gente a la ignorancia en cuanto a Dios. Pero nosotros no. A nosotros se nos ha revelado la luz del Evangelio. En el versículo 8 del capítulo 8 dice, si bien las viandas no nos hacen más acepto a Dios, porque comamos las viandas no nos hacen más acepto a Dios, porque ni que comamos seremos más ricos, ni que no comamos seremos más pobres. Es decir, que nosotros podemos comer, ¿no? Orando, por supuesto, oramos nosotros antes de comer, oramos para santificar, sea que sea ofrecido a los ídolos o que no sea ofrecido a los ídolos, nosotros lo santificamos por medio de la oración. Entonces, ni que comamos seremos más pobres,
Mas mirad que vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Es decir, que si una persona come algo a los ídolos, eh, es ofrecido a los ídolos, para mí eso no tiene ningún valor, ¿no? Lo sacrificado a los ídolos no tiene ningún valor porque eso es sacrificado a los muertos. No tienen vida los ídolos a los cuales es sacrificado. ¿Vio? Nosotros tenemos libertad para comer, lo que sea. No, tal vez hay una carne o fruta que es sacrificada a los ídolos, pero a nosotros no nos interesa. Nosotros oramos y comemos. Lógicamente que si nosotros sabemos que es sacrificado a los ídolos, no tenemos que comerlo. Sabemos que no, pero si por ahí alguien ofrece algo a los ídolos, ¿no? Y nos invita sin que nosotros sepamos, nosotros comemos, damos gracias al Señor, comemos y no tenemos conciencia de pecado porque nosotros no sabíamos que era sacrificado a los ídolos, pero si en todo caso después se nos dicen, después de haber comido, nosotros que fue sacrificado a los ídolos, para nosotros no tiene ninguna importancia porque nosotros hemos orado antes. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano, de eso? Y eso tenemos que nosotros entender bien esto. Porque si nosotros no entendemos bien esto, vamos a encontrar tropiezo, por así decirlo. Vamos a encontrar tropiezo en esas cosas, en lo que es sacrificado a los ídolos y lo que no es sacrificado a los ídolos. ¿Te das cuenta, hermano amado? Vamos a ver si... Por ejemplo, la gente del mundo, ellos traen ofrenda, ¿no?, a los ídolos. Y más cuando tienen un ídolo en algún altar. Y eso para aplacar la ira de los ídolos, ¿no? Porque hicieron una promesa, entonces ellos ofrecen sacrificio a los ídolos. Ahora, esas ofrendas no fueron comidas por los ídolos a los cuales le ofrecieron las ofrendas, porque esos ídolos están muertos. Pero alguien agarraba esa ofrenda y la vendía en el mercado, ¿no? En un negocio. La venden en el negocio. Fue ofrecida a los ídolos, pero el ídolo no come la ofrenda, entonces es ofrecida en el mercado. Ahora, los hermanos sin enseñanza, ellos tienen escrúpulo y tienen conciencia de comer tales carnes, porque todavía se acuerdan de sus pasadas creencias, todavía tienen conciencia de ídolos, ellos. Pero el apóstol Pablo, por lo que nosotros podemos leer, muestra que lo que comemos no afecta nuestra relación con Dios, ¿no? No somos salvados ni perfeccionados en Cristo por comer y beber, ni tampoco por no comer ni beber, ¿no? Porque hay un solo Dios, para nosotros hay un solo Dios. Ahora, tales cosas, esas cosas le pertenecen, pues, que Él hizo todas las cosas. Como creyentes, nosotros reconocemos a nuestro Dios, a nuestro único Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le pertenecemos al Señor. Y eso es lo más sagrado que hay. Nosotros podemos comer de todo. Podemos comer de todo. En otro lado, el apóstol Pablo enseña que debemos tener respeto, ¿no? Tenemos que tener respeto a los creyentes débiles, ¿no? Hasta que ellos vean su libertad en Cristo. Entonces, nosotros los creyentes que tenemos conocimiento, que tenemos libertad, ¿no?, que tenemos la libertad, que conocemos nuestra libertad en Cristo, que no vamos a tropezar por comer algo sacrificado a los ídolos, entonces
que tenemos ese conocimiento, que podemos sentarnos y comer carne que ha sido sacrificada a los ídolos, y aún podemos participar de esa carne, pero al hacerlo delante de un hermano débil, no de un creyente débil que todavía no está fortalecido en que tenemos un Dios, ¿no? Y un Señor, y que Dios es por nosotros y nosotros estamos en Cristo, ¿no? Entonces, si nosotros comemos delante de un creyente débil que no está fortalecido todavía en Dios, en Cristo, sino que todavía él tiene recuerdo de los sacrificados a los ídolos, entonces nosotros podíamos nuevamente arrastrar a ese creyente débil, ¿no? A que él vuelva nuevamente a los ídolos. Entonces, delante de un creyente débil, no podemos comer los sacrificados a los ídolos. No podemos, porque entonces él volvería nuevamente al lugar donde estaba antes. Y eso es debido a que él no entiende. Él no entiende la verdad. Entonces, al no entender que para nosotros no hay otro Dios, para nosotros lo que ellos sacrifican, lo sacrifican a nada, porque los ídolos de ellos están muertos, porque no existen, no tienen poder, no tienen vida esos ídolos. Al no tener ese conocimiento, sino que ellos nos ven a nosotros comer algo sacrificado a los ídolos, entonces estamos llevándolo a ellos a hacer lo mismo. Porque si nos ven a nosotros que somos crecidos, que tenemos conocimiento, comer algo sacrificado a los ídolos, él también va a volver a comer lo sacrificado a los ídolos. Entonces es conveniente no hacerlo, no comerlo. Entonces, ¿qué pasa? Su conciencia, dice, es contaminada. Por eso el apóstol Pablo dice, por la cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces nosotros, ¿cuál es nuestra fe? O mejor dicho, aunque nosotros tengamos fe para comer de lo sacrificado a los ídolos, es decir, que nuestra fe nos lleva a orar, santificamos y ya está, aún así, por amor a nuestro hermano débil, debemos de renunciar a nuestra libertad. Tenemos libertad para comer y para beber, pero para no poner tropiezo al hermano, mejor no comamos ni bebamos. Y si alguno rehúsa hacer las cosas para las cuales nosotros tenemos libertad de hacer, entonces aquella persona no puede tropezar. Pero si alguna persona débil hace las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Yendo contra su propia conciencia, dicha persona llega a tropezar de esta manera. Por eso el apóstol Pablo dice, si bien la vianda no nos hace más acepto a Dios, porque ni que comamos seremos más ricos, ni que no comamos seremos más pobres, mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. ¿Vio? Como dice ahí en Romanos 14, versículo 1, Romanos 14, recibid al flaco la fe, pero no para contiendas y disputas, porque uno cree que se ha de comer todas las cosas y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres para juzgar al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae, más se afirmará, que poderoso es el Señor para afirmarle. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual de todos los días. A cada uno esté asegurado en su propio ánimo, ¿no? Yo tengo que estar seguro. Usted también tiene que estar seguro, hermano, de lo que va a hacer. ¿Qué seguridad nosotros nos da? La palabra de Dios nos da seguridad, nos da certeza. Si la palabra de Dios dice que
los ídolos no son nada, que los ídolos son invenciones de los hombres, ¿no? Cuando ellos dicen que ofrecen los sacrificios a los ídolos, no lo están ofreciendo a nada, porque eso no es nada, no tiene ningún poder. Entonces dice, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su propio ánimo, ¿no? En su propio ánimo tiene que estar convencido en sí mismo. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno está asegurado en su ánimo. El que hace caso del día, hácelo para el Señor, ¿no? Para mí hoy es un día del Señor. Y el que no hace caso del día no lo hace para el Señor. No hago caso de esas cosas porque es el Señor. El Señor es mi único Dios. El que come para el Señor porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor y da gracias a Dios. ¿Vio? Porque el que come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor y da gracias a Dios. Es decir, aquellos que estamos en la fe. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Que si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Yo? Porque tenemos un solo Dios, un solo Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Yo? Para nosotros no hay otro Dios, no hay otro Señor, no hay otra vida, no hay otro ser en este mundo que pueda a nosotros dañarnos o perjudicarnos o bendecirnos. Solamente está Dios. Y Dios nunca nos va a dañar, porque la sangre de su Hijo Jesucristo fue derramada por nosotros, sobre nosotros. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar delante del tribunal de Cristo. Porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razones de sí. Así que no juzguemos más los unos a los otros, antes bien juzgad, no poner tropiezo o escándalo al hermano. ¿Yo? ¿Qué es poner escándalo? Y hacerlo tropezar, hacerlo caer al hermano. Porque si el hermano tiene en su conciencia débil en cuanto cómo debe él, en el caso de la comida, puede comer algo, por ejemplo, hay muchos que tropiezan si se debe comer morcilla o no se debe comer morcilla. Nosotros tenemos libertad para comer todo lo que está en la carnicería. Pero hay una persona que viene y ella es débil, dice, yo no como morcilla porque eso es pecado, ¿no? Eso es algo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Pero yo tengo conciencia o conocimiento de que eso no es así, que todo lo que está en la carnicería, dice, todo lo que está en la carnicería podéis comer, dando gracias al Señor, ¿no? Dando gracias al Señor. Bueno, la Biblia dice que no tenemos que comer carnes de ahogados, de animales ahogados. Bueno, nosotros no hacemos eso, ¿no? Si sabemos que un animal fue estrangulado, por así decirlo, o que se mató el animal dejando la sangre del animal en su cuerpo, nosotros no comemos. Pero si no tenemos conocimiento de eso y se nos da a comer algo así, nosotros oramos y comemos. Siempre nosotros podemos comer en tanto y en cuanto nosotros no tengamos conocimiento de que ese animal no fue degollado, sino que fue ahogado en su propia sangre. Cuando sabemos que ese animal fue ahogado en su propia sangre, nosotros no podemos comer. Eso sabemos, ¿no, hermano?
Bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Así que no juzguemos más los unos a los otros, antes bien juzgad en no poner tropiezo o escándalo al hermano. No voy a tomar vino si el hermano va a caer. Ahí en verme tomar vino, entonces él puede caer. ¿Cómo puede caer? Y bueno, él viene de la borrachera. El Señor lo sacó de allí. Y entonces me ve tomar a mí, que yo soy crecido, que Él me considera crecido, que Él me considera un hombre mayor en el Evangelio, me ve tomando vino, entonces Él puede decir, bueno, pues si el hermano Ramón toma vino, yo también puedo tomar vino. Pero por no poner tropiezo al hermano, para que Él no vuelva nuevamente al lugar donde Dios lo sacó, entonces yo tengo libertad para tomar vino, pero no lo hago por amor a mi hermano. ¿No? Y así puedo comer cualquier cosa, pero si hay un hermano que pueda encontrar algún tropiezo en algo que yo pueda comer, por causa de que él antes servía esas cosas, entonces yo no voy a comer. Eso hace al amor, porque el amor edifica, dice. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y yo confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo. No hay nada inmundo en cuanto al Señor. Mas para aquel que piensa que alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda, para él es inmunda. Pero por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, ¿no? Y en el capítulo 8 habíamos leído que el amor, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces por amor nosotros no comemos, pero es una cuestión de amor, no es una cuestión de condenación, ni es una cuestión de salvación, es una cuestión de edificación. Yo no como algo sacrificado a los ídolos, no como sangre de ahogado, no tomo vino, no por una cuestión de amor, no por una cuestión de salvación o de justificación, sino por una cuestión de amor, para que el hermano no encuentre tropiezo, ni para no hacer tropezar al hermano o a la hermana, ¿no? Entonces dice, no arruines con tu comida aquel por el cual Cristo murió, ¿no? Yo tengo libertad para comer, pero no lo voy a hacer para tomar un vaso de vino, y no uno, sino 2 o 3 vasos de vino. Tengo libertad, pero no lo voy a hacer frente a un hermano que yo sé que él puede caer nuevamente en la tentación. No voy a comer sangre sacrificada a los ídolos, aunque yo tengo potestad porque sabemos que el ídolo no es nada, pero por causa de la conciencia de aquel hermano no lo voy a hacer. No voy a comer nada que sea sacrificado a los ídolos por la conciencia de mi hermano, no por mi conciencia. Y eso hace al amor. No arruines con tu comida, ¿no?, aquel por el cual Cristo murió. En el 8:11 dice, y por tu conciencia se perderá, ¿no? Y por tu conciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. ¿Por quién murió? Por el hermano. Cristo murió por el hermano. Entonces yo tengo que hacer lo posible para no ser tropiezo para mi hermano. Aunque soy libre para poder hacerlo, no lo voy a hacer. Y esto hace al amor. Y se necesita del amor para la edificación. Entonces vemos que se necesita la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, pero también se necesita, en la vida práctica significa renunciar, ¿no? Por amor a mi hermano, yo tengo que renunciar del privilegio que me da el conocimiento, del privilegio que me da la palabra revelada. Ahora, dice, estoy leyendo en Romanos capítulo 14, versículo 16, no sea pues blasfemado vuestro bien, ¿vio? Que no sea blasfemado nuestro evangelio, nuestro evangelio de la gracia. Sí, nosotros los hermanos de la gracia podemos comer cualquier cosa, podemos beber cualquier cosa, siempre guiado por el Señor, guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, aunque nosotros podemos tomar un vaso de vino, Él no nos va a llevar a emborracharnos,
No nos vamos a emborrachar porque eso sabemos que la borrachera, ningún borracho entrará en el reino de Dios, dice. Pero para no poner tropiezo a los hermanos débiles que van entrando y que van saliendo de todos esos vicios, de toda esa idolatría, nosotros no hacemos, ¿no? Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Dios no depende de la comida o de lo que yo como, de lo que yo bebo, sino justicia, sino la justicia, y ahí entra el amor, paz y gozo por el Espíritu Santo. Entonces fíjese lo que viene hablando en el capítulo 8 de Primera de Corintios, es que nosotros tenemos que atemponer el amor, ¿no?, antes nuestro derecho, antes nuestra libertad. Porque si mi libertad va a ser un tropiezo para aquel que está entrando, entonces ese se puede perder. Ese hermano por el cual Cristo murió se puede perder. Entonces no voy a yo usar de mi libertad para hacer caer a mi hermano, para poner tropiezo a mi hermano o a mi hermana. Antes voy a renunciar a mi libertad, a lo que yo podría hacer, ¿no?, para no poner tropiezo al hermano. Alabado sea el Señor. Entonces, aunque yo sé que el reino de los cielos o el reino de Dios no consiste en bebida ni en comida, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu, porque el que en esto sirve a Cristo, eso lo hacemos por el Señor, porque somos servidores del Señor. Y el Señor nos está pidiendo a nosotros que no seamos tropiezo para los hermanos más débiles. Nosotros tenemos que empezar con este pensamiento antes de entrar en en Primera de Corintios capítulo 12. Antes de considerarlo, antes de formar el cuerpo de Cristo en la localidad, nosotros ya tenemos que estar entrando con este pensamiento. No es que este pensamiento lo vamos a encontrar cuando estemos dentro del cuerpo de Cristo, sino que antes de entrar en el cuerpo de Cristo nosotros ya lo tenemos que tener. Y eso por medio de la búsqueda, por medio de la instrucción, por medio de la palabra que se enseña en la iglesia. ¿Se da cuenta, hermano amado? Por eso es muy importante este capítulo 8. ¿Qué es más importante? ¿El conocimiento o el amor? El amor, porque el amor edifica. Fíjese, el amor edifica. Entonces yo tengo derecho, como hermano mayor, como un hermano más antiguo, tengo derecho de muchas cosas. Pero renuncio yo a ese derecho para que el hermano que recién está llegando no tropiece. El que en esto sirve el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aceptado por los hombres. Fíjese qué maravilloso, hermano. Entonces nosotros, ¿usted toma? No, no tomo. Pero, ¿por qué no toma? Porque no quiero tomar. A mí muchas veces, no ahora, sino antes, las personas me veían muy entregado a las cosas de Dios. Cuando era soltero especialmente, me veían muy entregado a las cosas de Dios, siempre andaba con mi Biblia por todos lados, predicaba por todos lados, y cuando me encontraba con algunos amigos mundanos o personas del mundo, con los cuales yo los conocía desde niño, de chiquito, ellos me invitaban un vaso de vino. Y yo agarraba y tomaba el vaso de vino, cuando estaba entre ellos. Y ellos me dicen, pero ¿por qué tomas vino si los cristianos no toman vino? Y yo le digo, Jesús tomó vino. Jesús tomaba vino, lo que no podemos hacer es emborracharnos. Ahora ellos me querían ofrecer 2, 3, 4, 5 vasos de vino. Yo no, le digo, te agradezco mucho, solamente un vaso para compartir con ustedes. Y de esa manera después yo le podía hablar del Señor a ellos. Pero no me desbocaba, ¿no?, en tomar. Nunca fui bebedor, nunca fui un tomador. Ahora, cuando hay hermanos dentro de la congregación, por eso cuando hacemos fiestas en la iglesia,
es bueno que no tomemos vino, porque hay muchos hermanos o hermanas, porque también las hermanas, muchas vienen del vicio de tomar, pueden encontrar nuevamente un tropiezo en vernos a nosotros tomando vino. Por eso no tomamos vino en la iglesia. Aún la mesa del Señor no es vino lo que nosotros tomamos, sino que bebemos la sangre de Cristo y, y comemos su cuerpo. No, pastor, pero es vino. Mientras que usted lo vea como vino, usted no está participando de la mesa del Señor. Si usted ve que usted está tomando vino, usted no está participando de la mesa del Señor. Usted está participando de una copa de vino. Si usted lo ve al pan como pan, usted no está participando del cuerpo de Cristo, sino que está participando en pedazos de pan. No, por eso depende de lo que la mirada, con qué mirada usted esté observando las cosas. Para mí es la sangre de Cristo y es el cuerpo de Cristo. En la iglesia no se toma vino. Alabado sea el Señor. ¿Usted lo cree, hermano? Yo lo creo. Entonces fíjese que cómo pudimos unir el capítulo 14 con el capítulo 8 de Primera de Corintios, capítulo 14 de Romanos, por supuesto. Así que sigamos lo que hace a la paz, dice, en el capítulo 14, versículo 19. Así que sigamos a la paz, porque dice acá, ¿no? En el capítulo, perdón, estoy buscando el versículo, hermano, ¿no? Entonces Dios nos introdujo en un reino de paz, ¿no? En un reinado de paz. Y nosotros tenemos que estar en ese reinado de paz los unos con los otros. Y no ser provocadores de guerras que muchas veces traen derramamiento de sangre. En el sentido espiritual estoy hablando, hermano. Bueno, así que sigamos lo que hace a la paz. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2:22, en Hebreo 12:14, usted pueda leer. Sigamos lo que hace a la paz y a la edificación. ¿Yo? Aquí está hablando. Y cuando dice, así que sigamos a lo que hace a la paz y a la edificación, de los unos a los otros. ¿Qué está diciendo? Sigamos al amor. Porque acá en Romanos nos dice que la ciencia hincha, más el amor edifica. Y acá está hablando de la edificación, ¿no? Sigamos lo que hace a la paz y a la edificación los unos a los otros. Entonces, ¿cómo edifico yo a mi hermano? ¿No? Con el amor de Jesucristo, que fue derramado en nuestros corazones, ¿no? Tenemos que amarnos, los hermanos, los unos a los otros, tenemos que amarnos. El diablo ha logrado en muchos hermanos hacerlos hermanos resentidos. Ven a otro hermano y se esconden. No, mejor no me quiero ni encontrar con este hermano, con esta hermana. No, pero tenemos que relacionarnos con los hermanos más difíciles, más trabajosos. Tenemos que son más pesados. Tenemos que relacionarlos con el amor de Cristo. De ahí vamos a sacar cosas muy buenas nosotros. No de ellos, sino de lo que se manifiesta en nosotros. Por eso cuando veamos a un hermano, no nos escondamos de él, o una hermana. Vayamos y saludémosle con todo el amor que fue derramado en nuestro corazón. Que el Señor me ayude primeramente a mí, hermano. Porque el diablo ha logrado no poner en muchos corazones la falta de amor. Miramos a los hermanos por lo que ellos hacen, no por las malas obras que ellos hacen, pero no los vemos en Cristo, lo tenemos que ver en Cristo. Así que, hermanos, sigamos lo que hace a la paz y a la edificación los unos de los otros. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. No
La comida, eso es amplio. La comida habla de lo que nos nutre, de lo que nos edifica. No, dice, no destruyas la obra de Dios. ¿Quién es la obra de Dios? El hermano, por causa de la comida. Dios está trabajando allí. Dios está haciendo un trabajo, hizo un trabajo y lo sigue haciendo en él. Todas las cosas a la verdad son limpias. Todos son limpios. No hay nada inmundo, o sucio. No, para nosotros nada es inmundo o es sucio, ¿no? Como en el Antiguo Testamento, ¿se acuerda que había animales inmundos y animales limpios y animales sucios, ¿no? Todas las cosas son limpias, alabado sea el Señor. Podríamos leer en Tito 1:15, y dice así, dice, todas las cosas son limpias a los limpios, ¿no? Mas a los contaminados e infieles, nada es limpio, antes su alma y conciencia están contaminadas, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que apartan de la verdad. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pero, ¿se da cuenta? Todas las cosas son limpias a los limpios. ¿Quiénes son los limpios? Lo que hemos pasado por el proceso de la santificación. Nosotros hemos sido santificados por la palabra de su gracia. La gracia nos ha santificado, nos ha limpiado. ¿Dónde nos ha limpiado? Nuestra conciencia. Nuestra alma fue limpiada por medio de la obediencia a la palabra de Dios, a la palabra de su gracia. ¿Cómo fue que obedecimos a la palabra de su gracia? Creyéndola. Entonces, obedecer es creer. Usted ha creído a la palabra de su gracia y esa palabra lo limpió, lo santificó a usted. ¿A quién? A su alma. Ahora en su alma está Dios morando en su alma, no solamente en su espíritu, sino en su alma. Entonces todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados, a los infieles, nada es limpio. ¿Yo? Hay algunos que no pueden ser limpiados porque son infieles, porque no son verdaderos. Infiel es impuro o falso. Entonces ellos, a los infieles, dice, nada es limpio. Antes su alma y su conciencia están contaminadas. Fíjese, su alma y su conciencia. Entonces ahí relaciona la conciencia y el alma. Es decir, que los dos están juntos. La conciencia, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. ¿Cuándo nuestra conciencia es limpiada para que sirvamos al Dios vivo? ¿No? Cuando la palabra de Dios llega al alma. ¿Y cuál palabra? La palabra de su gracia. Fíjense que la palabra de su gracia limpió nuestra conciencia de obras muertas. Antes, que no conocíamos el Evangelio de la Gracia, pero éramos salvos, no teníamos una conciencia limpia, sino que la conciencia nos acusaba día y noche de los pecados que habíamos cometido allá cuando estábamos en el mundo y después por vivir en la carne. Pero ahora la palabra de gracia, su gracia preciosa, maravillosa, el conocimiento de su gracia lo santificó en nuestra alma, nos purificó en nuestra alma, nos limpió en nuestra alma y nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Entonces fíjese qué maravilloso, ¿se da cuenta, hermano? Por eso dice ahí en Romanos 14, no destruyas a obra de Dios por causa de la comida. ¿Veo? Todas las cosas a la verdad son limpias, más malo es al hombre que come con escándalo, ¿no? Con conciencia que lo acusa. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que a tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. Fíjese, o sea debilitado. Acá hay tres cosas. Se puede ofender, puede tropezar o se puede debilitar. Entonces, antes de que el hermano se debilite, antes que la hermana tropiece, antes que
que el hermano encuentre en mi conducta, ¿no?, un motivo para volver hacia atrás, es mejor no participamos. ¿Tienes tu fe? Y ahí habla de nuestra fe. Esta es mi fe, tu fe será otra, pero yo puedo comer morcilla. No, es mi fe, no, pero por causa de la conciencia de mi hermano, aunque yo pueda comer morcilla, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi hermano tropieza en eso. Entonces, por amor a mi hermano, no lo haré. No comeré morcilla. Tienes tu fe, tenla contigo delante de Dios. Tu fe, manténla en tu corazón. Pero en cuanto a expresar la fe, nosotros tenemos que anteponerla al amor. Primero está el amor y después está la fe. La fe me hace libre a mí, me hace libre para poder comer lo que yo quiera, para poder beber lo que yo quiera, pero el amor me lleva a negar ese privilegio que la fe me da por amor a mi hermano, para que no tropiece. Ahora, bienaventurado el que no se condena a sí mismo, con lo que aprueba, dice. Nosotros no encontramos condenación en beber un vaso de vino, o en beber un vaso de cerveza, o en comer morcilla. No encontramos condenación en eso. Bienaventurado, dice, somos, con lo que nosotros aprobamos. Mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado. ¿No? El que hace diferencia es condenado, porque no comió por fe, y todo lo que no es de la fe es pecado. El que hace diferencia, no, esto no podemos comer porque esto es inmundo, esto no podemos porque fue sacrificado a los ídolos, esto no podemos comer porque esto fue ofrecido a los demonios. Fíjese, como si fuese que los demonios pueden comer lo que se les ofrece. Ellos no pueden comer la comida que nosotros comemos. Ellos son espíritu. No pueden, por más que se les ofrezca, ellos no pueden comerlo. Entonces, ahora, nosotros no tuvimos un tiempo de extrema hambre. No hemos pasado por un hambre extremo. Si bien hemos pasado hambre alguna vez, porque todos hemos pasado por ahí, y el sentir del hambre es muy, pero muy poderoso. Y vamos a comer cualquier cosa. No nos vamos a fijar si es sacrificado a los ídolos, si no es sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Porque anteponemos la vida. ¿Vio? Bueno, dice, más el que hace diferencia si comiere, es condenado. Nosotros no tenemos que hacer diferencia. Para nosotros tenemos libertad para comerlo. Pero por amor a nuestro hermano no lo comemos, por amor nada más. Lo que no nos lleva a comer o a tomar, ¿no?, es el amor que nosotros tenemos que sentir por el hermano que salió de ahí y que todavía tiene conciencia. Hay hermanos que ellos ven una botella de vino y ya empiezan a transpirar, o un vaso de vino y empiezan a transpirar, ¿no? Empiezan a sudar las manos, porque todavía tiene conciencia de eso. Entonces, si nos ven a nosotros que somos más crecidos, más entendidos en el Evangelio, imagínense, el hermano va a terminar cayendo nuevamente en lo que Cristo lo salvó. Y todo lo que no es de fe es pecado. Ahí termina el capítulo 15 de Romanos. Tengo 5 minutos, hermanos. 5 minutos. Gracias por los hermanos que están. Gracias, hermano, por haberme acompañado. Muchas gracias, hermana Romeri, Mari Vargas, hermano Juan. Muchas gracias por estar presente, hermano. A mi amada esposa también por estar presente, y a todos los hermanos que están presentes le agradezco mucho. A ver, no importa que sea uno que esté presente con el corazón abierto, para mí no me es molestia. Uno solo que esté
escuchando la palabra del Señor y tratando de aprender, tratando de adquirir el conocimiento para después trasladarlo a los hermanos que van llegando. Entonces no habré sacrificado esta hora, sino por el contrario, fue un deleite. Entonces Pablo dice, si bien la vianda no nos hace más acepto a Dios, porque ni que comamos seremos más ricos, ni que no comamos seremos más pobres, mas mirá que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los flacos, a los débiles. Porque si te ve alguno a ti que tienes conocimiento y que está sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer lo de los sacrificados los ídolos, y por tu conciencia se perderá el hermano, por tu libertad. Se perderá el hermano si no ve ahí comiendo a los ídolos. El hermano flaco, por lo cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano, ocasión de caer, jamás comeré carne, ni por no escandalizar a mi hermano. Por no escandalizar. ¿Yo? Esa es la palabra que Jesús le dijo. ¿Esto os escandaliza? Porque os dije, aquel que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Esto os escandaliza. Y muchos se volvieron escandalizados hacia atrás, ¿no? Pero el amor, lo que está resaltando el apóstol Pablo en este capítulo, ¿con qué verdaderamente nosotros edificamos? ¿Con el conocimiento o con el amor? Con el amor. Sí, también con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no con el conocimiento venido del hombre natural, sino con el conocimiento revelado de la palabra de Dios también. Pero este conocimiento primeramente resalta el amor. El conocimiento revelado de la palabra resalta el amor. Y nosotros tenemos que amar a los hermanos, amarnos los unos a los otros. Ustedes me tienen que amar y yo los tengo que amar a ustedes. Y eso encierra mucho, hermano, que la palabra de Dios nos va a ir llevando. Agradezco, hermano, a los hermanos que están presentes. Muchas gracias, hermano. Le agradezco. Ustedes no saben la fuerza que me dan para continuar, ¿no? con las predicaciones, con la enseñanza. Uno solo, hermano o una hermana que esté ahí presente, para mí es una multitud. Una multitud. Uno con un corazón dispuesto, con una disposición dispuesta, para mí es más que suficiente. El Señor le bendiga grandemente, hermano, a usted que ha soportado esta hora de enseñanza, de compartir la palabra de Dios. Le agradezco mucho. El Señor le dé 1000 veces más, ¿no? Que le llene su corazón de gozo, que le llene de su Espíritu Santo. Padre Santo, te doy gracias por los hermanos que están presentes y te pido que tú conmuevas a los hermanos que no están para que ellos puedan estar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú los bendigas. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Acuérdense que el miércoles vamos a tener culto por WhatsApp, por Messenger, perdón, y después por Facebook la predicación. Amén, hermano. El Señor les bendiga grandemente. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén.